¿qué tal? Un saludo cordial para todos los que nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de radio y televisión Vida. Qué gusto nos da poder saludarles en este día con una entrevista tan especial y esperamos que desde donde nos esté escuchando, ya saben que a través de nuestra página web pueden sintonizarnos, pueden tanto ver televisión Vida como radio Vida, escucharla, y también a través de los diferentes medios. Es un gustazo el poder saludarles desde aquí, desde el sureste de España, en esta entrevista especial con el pastor Fernando Riano, que lo tenemos aquí. Amén. Bienvenido, ¿cómo está? Amén, gracias, pastor. Amén. La Muy gloria bien. sea para el Señor. Pues encantada de poder saludarle y poder decir que viene desde Estados Unidos. ¿Desde Amén. cuándo? ¿Cuándo aterrizó el avión? Hace 2 días estoy acá. Hace 2 días, sí. ya el jet lag, ¿no? ¿El jet lag, el sueño, ya se pasó o qué? Sí, no, todavía ¿El estoy. cambio horario? Todavía estoy Sí, un poquito, ¿no? Sí, todavía estoy acostumbrándome a... Difícil. Sí, pastor, ¿no es la primera vez que viene por aquí, por España? No, ya es la segunda vez. Le doy la gloria al Señor porque nos da el privilegio, esa honra de poder servirle, ¿no? Sí, recuerdo que estuvo por aquí en el 2016, Amén, allá por amén. abril. Amén, así, Por abril así fue, estuvo sí. aquí y tuvimos también la oportunidad de conocerlo un poquito y hoy vamos a conocerlo un poquito más. Amén, amén, claro que sí. Encantada. Bueno, viene con motivo también de estos días especiales que tenemos aquí con el pastor Juan Radamés Fernández. Así es, sí. Y aquí acompañándole y también nosotros pudiendo disfrutar de su visita y su presencia. Amén. Bueno, pues yo de todas maneras le doy la gloria al Señor por darnos, vuelvo y lo repito y reiterarlo, ese privilegio y esa honra que nos da el Señor de llevar su palabra a los 4 vientos, Amén. al norte, al sur, al oriente, al occidente, al oeste, Amén. al este. Se siente uno no merecedor de muchas cosas que hace el Señor. Wow. El Señor es muy fiel, el Señor es muy lindo, pero lo más importante es que uno está con su respaldo. Lo más importante es que Eso Él lo es. lleva de la diestra. Qué bueno y qué importante lo que dice de poder llevar su palabra a todo lugar donde vamos, porque si Amén. algo necesita hoy el mundo y la sociedad es la palabra del Señor, ¿no? Así Viendo es. todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Así es, ¿no? Hoy por hoy nos damos cuenta de que las mismas noticias, los magazines, Wow. los medios de comunicación, vemos que hay muchos divorcios, vemos que Sí. hay muchas tragedias, muchas muertes, pero todo eso es debido a la falta del no perdón. Todo Sí. eso es debido a la gente que tiene sed del Dios vivo. Wow. Y Pero que no lo saben. Y no lo saben, esa es. Entonces, lo más bonito es que el Señor lo utilice, o que el Señor utilice los medios como estos medios para llevar la palabra a esos rincones donde la gente tiene sed y hambre de la palabra. Pero a veces no entienden y no explican el por qué ellos se encuentran en situaciones diferentes. Claro. Amén. Qué bueno. Desde Staten Island, en Amén. Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí. Viene un montón de kilómetros que ha tenido que hacer para llegar hasta aquí. Ahí está la iglesia Shalom. Shalom. Sí. Okay, ya vamos a cumplir 5 años sirviéndole al Rey. 5 años que han sido, no han sido fáciles, pero son cogidos de la mano del Señor. Ahí Wow. vamos nosotros. Siempre hemos estado ahí fortalecidos en el Señor y llenos de fe que el Señor siempre es el que reina, es el que se entrona y es el que hace las cosas. Amén, qué bueno. Pues nos gustaría, aunque en el 2016 le conocimos un poquito, pero nos gustaría conocerlo un poquito más. Amén. O recordar un poquito de su familia, de su infancia, cómo lo recuerda. Yo sé que usted es un Amén. hombre de fe Amén, y de amén. lo sobrenatural de Dios, así que con Amén, toda amén. libertad ahí nos puede contar un poquito sus comienzos, ¿no? O la infancia que tuvo. Ok, claro que Ajá. sí, claro que sí. Pues yo creo que llegué a los caminos del Señor cuando tenía 9 años. Sí. 9 años porque mi mamá tuvo un problema, como un accidente, tuvo en el pie izquierdo. Ujú. Ella, debido a ese accidente, quedó lisiada y paralizada en medio lado. Y ella caminaba súper coja, súper coja. Yo era el bordón de ella. Sí. Pero mi mamá le predicaba la palabra, pero mi mamá como que
como que iba, como que no, hasta que pasó esta tragedia con ella. Ujú. Y ella fue a la iglesia de tanto dolor, tanta molestia, pero yo dentro de mi corazón yo le pedí a Dios que la ayudara, que hiciera algo en mi mamá, porque me dolía verla sufrir, Guau. caminar así. Yo la acompañé a la iglesia Mm, y en la iglesia ese día, estaban orando por sanidad. ujú. Y yo me acuerdo que yo alcé mis brazos y dije, Señor, si tú existes, haz algo a mi madre. Yo Guau. quiero que le quites el dolor. Cuando yo la vi, ella estaba como temblando. El pastor decía, y ahora los que están enfermos de las caderas, de las piernas, hagan lo que no pueden hacer porque hay un Ujú. Dios acá que te va a sanar. Y yo, Señor, ese Dios eres tú, ese Dios eres tú. Y Con nueve veía, y años. veía como mi mamá, y Guau. veía como mi mamá iba recibiendo esa sanidad. Y yo dije, wow. Y mi mamá empezó a caminar, bueno, y Sí. ya caminan un poquito Amén. coja, pero ya no le duele el pie. Y Guau. yo decía, ese es el Dios que yo quiero servir, ese es el Dios que yo quiero Qué seguir, ese impresionante. sí. Entonces yo vi que Dios me llamó en ese momento En ese a momento mí para vivían allí. seguirle. Ajá. Nos veíamos en Colombia, Ah, ok. estábamos en Colombia, sí. Yo Guau. creo que desde ahí vi que Dios empezó a llamarme a través de su Ya. amor. Yo sé que su madre se convirtió en una guerrera del Señor, Sí, sí, ella se ¿verdad? convirtió y todavía le está sirviendo al Señor en la iglesia allá en Colombia. ¿De qué manera nos pueden influenciar, no, los padres? Así Su es. fe a los hijos, lo importante que es eso. Y bueno, supongo que después de ese milagro que ocurrió ahí en su madre, empezarían a caminar con el Amén, Señor. amén. Y eso es lo que nos falta hoy por hoy, pues nosotros vemos que la sociedad anda como un poco fría, Mm, anda como yo digo en otro cuento, pero es sencillamente porque no conocen a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso. ujú. Yo creo que, y ahí es cuando uno se da cuenta que la gente busca a Dios es solamente cuando está en problemas, cuando está en Ya. dificultades, cuando está en necesidades, ahí sí quieren buscar Ujú, ujú, al Señor. ujú. Pero cuando uno le busca y le busca de lleno, uno empieza a ver que hay un Dios grande y poderoso. Entonces, eso es lo que lo que le hace Claro. falta a la gente, que Mm, empiece a vivir un evangelio real, un ujú, evangelio vivo, ujú. porque hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que dice que quiere que te Que te haga, así como le haga, así decía es. Jesús al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Ujú, Y él ujú. decía, Señor, que recobre la vista. Dios, y el Señor está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Pero la gente a veces, perdón, a veces es ciega, a veces Ya. es necia, a veces se dan Ujú. cuenta de que Dios está ofreciendo una ayuda que Él dice, si me llamas, yo te voy a contestar, si me golpeas, yo te voy a abrir. Él dice, yo Claro. estoy a las puertas. Ujú. Ya que lo único es que me abras tu corazón, pero si la gente se diera cuenta de la grandeza que hay en abrir el corazón y dejar que Dios entre y dejar que el Espíritu de Dios fluya, se va a dar cuenta uno que hay un Dios verdadero. Y ahí es Amén. cuando empieza a vivir uno en el Espíritu, que es lo más Mm, importante. Para amén. entender al Señor hay que estar en el Espíritu. Claro, así Sí, que es. Dios es Espíritu. ¿En qué momento, después de ese tiempo de conocerle, en qué momento fue cuando usted tomó la decisión de seguir al Señor, ¿no? Porque tuvo que haber un momento, un quiebre, un toque del Señor que le hizo reconocer al Señor como su Salvador. Bueno, de todas maneras, yo creo que con lo que el Señor hizo en la vida de mi madre, eso me apasionó, Ujú, eso me enamoró muchísimo del Señor. Y siempre he sido así, apasionado y enamorado de mi Señor. mm, Y siempre he querido pues agradarle, siempre he querido hacer las cosas que amén. hago para el Señor. Ajá. Y yo creo que desde ese momento empecé Sí, sí, a a servirle y a servir. amarle. Wow, qué bueno. Y pasó el tiempo. ¿Cómo fue el tema de salir de Colombia? Sí, bueno, el tema de Colombia, pues Claro, la situación en Colombia estaba sí, en ese momento, pues una situación, no estaba muy en cuestión de seguridad, en cuestión ya. económica. Yo estuve hablando pues con mi esposa y llegamos a un común acuerdo pues de tener que yo viajar para mirar a ver qué hacía en los Estados Unidos y Mm, todo, pues y contando con el Señor.
Bueno, el Señor permitió pues que yo viajara a los Estados Unidos y Él empezó a abrir caminos, como dice, a abrir, y empezaron a darse las cosas, empecé yo a entender que hay un propósito divino y que tenía que seguir el propósito. Amén. Entonces dejé al Señor obrar en mi vida y prácticamente pues lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido sobrenatural. Wow, Porque hay cosas, Dios es un Dios de repentes también, que totalmente. lo deja sorprendido a uno Sí. con lo que Él hace. ¿De qué manera, no? El Señor va mandando su mensaje, nos va dejando pistas acerca de Mm. cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Así es, así Como el es. Señor se va manifestando. ¿Y cuánto tiempo? Entonces llegó a Nueva York. Sí, yo voy a cumplir 20 años de estar en Nueva York. Wow. 20 años y ha sido de una bendición tremenda. Pues obviamente me vine yo solo y el Señor a través de sus contactos de reino, digámoslo así, permitió que se legalizaran las cosas, permitió que yo pudiera empezar a servirle como Él quería, pero yo le decía, Señor, yo quiero ahora mi familia, ahora conmigo, Mm, quiero mi familia y no puedo comenzar un ministerio, pues obviamente si no tengo aquí a mi esposa, si no tengo mis claro. hijos, porque cómo va a dar uno consejos de familia si no tiene la familia, no es Ujú, como muy lógico. claro. Entonces yo dije, Señor, cuando esté mi familia acá, vamos a comenzar la obra, orándole al Señor y hace 7 años el Señor trajo a mi familia completamente. Dije, bueno, vamos a comenzar la obra Qué entonces. bueno. Y desde que dije, vamos a comenzar, el Señor empezó a obrar, obviamente, como siempre, de una Ajá. manera sobrenatural y Sí. contactos de reino, contactos y mirando y ahí vamos caminando en el Señor. Y así de esa manera estábamos hablando anteriormente, a micrófono cerrado, de cómo el Señor, en la necesidad de que se han tenido para el Sí. ministerio, cómo el Señor ha ido supliendo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, eso es un testimonio y vale la pena, pues obviamente todo lo que hace el Señor con nosotros, Ujú. recalcarlo a los 7 vientos, digámoslo así, a los vientos, Sí, para que todo el mundo sepa que el Rey Soberano, lo mismo que hace conmigo, lo puede hacer con otra persona, claro. son evidencias del poder de Dios. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero comenzar y comenzamos en casa en la sala, comenzamos con la vecina, y el Señor empezó a añadir, 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 y ya quitamos la sala, después quitamos el comedor, Wow. empezó a crecer la iglesia. Mm, Después, bueno, Señor, necesitamos unas sillas, pero yo decía, dice la palabra que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que de no lo se que no se ve. ve, sí. Señor, y en mi mente decía, Señor, yo eh, quiero que tú me des unas sillas de color azul, de este precio, un precio que es costoso, pero para ti nada es imposible. Tengo unas sillas baraticas que a veces no se acomoda bien la gente. Ya. Entonces, Señor, Wow. dámelas. Mi hija menor, Sara, estaba yendo a un colegio cristiano y allá pues obviamente cuando cada persona, cada niño entra al colegio, pues le averiguan quién es su papá, quién es su mamá, qué hacen. Entonces se dieron cuenta que papá era pastor. Sí. Me mandaron a llamar, que si tú eres pastor, sí, estamos comenzando. Ujú. Eh, Qué bueno. Estamos comenzando. Después me mandaron a llamar como a los 8 días. Mira, pastor, hemos sentido del Señor regalarte 200 sillas. Y yo, wow, regalarte 200 sillas. No Que serían tienes, azules. amén, tiene espacio para ellas. Y yo dije, no, claro que sí, yo le hago espacio allá, si sea en el basement, en casa, yo le Wow. hablo espacio. Cuando yo vi las sillas, igual como yo se las Wow. había pedido, Qué azules de eso, tremendo. ahí mismo, lo único que yo hice, o sea, yo me quebranté, Sí. me puse a llorar dándole gracias al Señor y le di un abrazo a ese pastor, le dije, gracias por dejarse usar del Señor. Qué Y ahí bueno. mismo sí. Entonces vi que el Señor iba hablando, bueno, Señor, ya nos diste las sillas, Padre, danos unos speakers, danos unos Amplificadores. amplificadores y unos parlantes, yo los quiero así, así, porque esa es tu obra y quiero lo mejor. Mm. Pero valía mucho. Me acuerdo que los coticé y valían como 3.500, $4.000.
Entonces, bueno, para ti nada es imposible, Señor. Pero saliendo ahí en los Estados Unidos se utiliza mucho el fin de semana que la gente sale y hace venta de garage, lo que no Ya. necesitan. Entonces, sí, siempre hacen ventas de garage. Ajá. Y yo iba pasando en el carro con mi familia cuando empecé a escuchar un estruendo, bucum, 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 bucum. Y era un DJ que estaba vendiendo todos sus equipos. Cuando yo Sí. vi los parlantes que le estaba pidiendo al Señor, yo, no, sí, gloria a Dios. Qué Y bueno. le hablé con él y los parlantes que valía, que tenía ese valor alto, yo dije, no, le preguntamos a él con mi hija que cuánto los dejaba. Entonces dijo, mira, se los dejo en $2,000 los dos. Y entonces, le dije, no, pero es que nosotros no tenemos. Dijo, no, venga, ¿cuántos tienen? Y como mi intención no era comprar parlantes ese día, pues yo tenía como $50. Le dije, no, pues tengo $50. ¿En Dijo, serio? sí, dijo, no, pues mira, se los voy a dejar en $300, déjame los $50 y llévete los No puede speakers, te ser. voy a regalar una consola y te voy a regalar unos micrófonos y te... Mira. Wow, yo dije, gloria al Señor. Sí. Y en la semana saqué los parlantes y bendecido con... Y así Bueno. fue el Señor añadiendo, añadiendo. Y pues obviamente la obra es del Señor y para Él trabajamos. Y moviéndose a través de la fe, ¿no? Amén, amén. Hay una pregunta, ¿no? Que como que me imagino al Señor desde el cielo mirando y diciendo, cuando el Hijo del Hombre viniese, hallará fe en la tierra, ¿no? Así ¿Cómo es. crees que estará nuestro nivel de fe en la tierra en este momento? Así. Bueno, Ah, empezando que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y la gente pues está haciendo, decímoslo así, está haciendo el papel de Tomás. La gente ahora en la tierra ¿verdad? hasta no ver, no Incrédulos. cree, sí, hasta ver, no creer. La gente está buscando solamente a Dios y va a las iglesias es a buscar el milagro, pero no buscan al que hace el milagro. Ujú, Da tristeza eso, porque Dios no trabaja así tampoco. ujú. O sea, el Señor cuando hace prodigios, cuando hace maravillas, es cuando ve un corazón contrito, cuando ve un corazón humillado, cuando uno ve un corazón sincero, ahí es cuando empieza Él a obrar de una manera sobrenatural. Ujú. Entonces mucha gente dice, es que Dios no existe, Dios, pero ¿por qué no existe? Porque no le buscan. Ya. ¿Y por qué? Porque Él no va a obrar y no va a poner un aceite, no va a poner una bendición en un vaso sucio. Claro. Entonces, todo eso es un proceso, ¿no? Wow, qué bueno. Y hablando de la fe, ¿no? La verdad que andamos un poco faltos, ¿no? Si el Señor mirase, quizás seríamos hallado un poquitín faltos en cuanto a la fe. ¿Hay alguna fórmula para decir de qué manera puedo yo ver, de alguna manera puedo yo ver al Señor como obra, cómo debe ser nuestra disposición, nuestro interior? ¿Qué tengo que hacer para yo poder ver el Señor obrando? Mira, el Señor Jesús le decía claramente a las hermanas de Lázaro, cuando fueron a llamar a Jesús para que viniera, porque Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor Jesús ya sabía que había un propósito en lo que iba a hacer. Sencillamente dice que la palabra que fue al tercer día. Y ya cuando fue, le van Ya a preguntar, estaba. sí, pero Señor, ya que viene. Ha venido muy Entonces, tarde. hay una palabra grandiosa, una palabra que ministra, una palabra poderosa que Él dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa palabra es tremenda. Sí, entonces lo único que nosotros necesitamos es creer que hay un Dios, creer que hay un creador, creer que las teorías del mundo, las teorías científicas, o sea, no son nada ante la presencia del Rey Soberano. Cuando nosotros empezamos a creer, vamos a abrir el corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, o sea, abre su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es importante que nosotros abramos un corazón y que dispongamos que hay, y que creamos que hay un Dios. Amén. Porque
el Señor no se puede mover en una persona incrédula. Se necesita, dice que si tenemos aunque sea un poquito de fe, como si Una fuera mostaza, una un grano. mostaza, sí, haríamos cosas grandes. O sea, se necesita es creer en el Señor para que el Señor haga cosas sobrenaturales. Pero no es tanto físico. Claro. Porque la gente siempre busca, no, que es que yo quiero, si hay un Dios, pues que me dé una casa, si hay un Dios, pues que necesito un carro del año, si hay un Dios, siempre mirando Eso son condiciones, ¿no? sí. En cambio, dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su Amén. justicia, todo vendrá por añadidura. Tenemos es que preocuparnos es porque Dios nos dé esos regalos celestiales. Esos regalos celestiales como esos dones que nos habla la palabra, como las cosas que Dios nos da en el Espíritu. Ujú. Y eso viene por añadidura. Ujú. Viene por añadidura lo que son frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Viene la paz, el gozo. Uy. Viene, sí, que eso son, pero lo más importante es buscar los regalos celestiales. Que por otra parte Dios está deseando el compartirlo con nosotros, ¿no? A veces nos perdemos muchas bendiciones por la falta de fe, ¿no? Porque somos incrédulos que el Señor, un Dios tan grande, a veces pensamos, no, el Señor lo crucificaron, ya se fue y aquí ya nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte, Sí. pero todo lo contrario, ¿no? Como que el Señor está deseando poder regalarnos esos regalos, esos dones, esas bendiciones, pero la puerta de entrada de eso es nuestra fe. Sí, así es. Sencillamente, con el hecho de ver la cruz, nos vamos a dar cuenta que hay unos beneficios de cruz. Que Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Y el haber resucitado, eso es un regalo que él da hacia el mundo también, porque primero, el Padre demostró su amor mandando a su Hijo unigénito para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Amén. Y adicional a eso nos da unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que por las llagas del Señor nosotros somos sanos. Amén. Que Él llevó toda humillación, que Él llevó todo maltrato, que Él llevó toda enfermedad, todo dolor, toda necesidad, todo lo que nosotros estamos padeciendo, Él lo llevó en la cruz. Amén. Entonces, ahí nos deja un legado, nos deja a nosotros unos beneficios tan lindos que eso es lo que... Qué hermoso es eso. Sí. ¿Sabes que aquí en España la primera causa de mortalidad en España no es ni el cáncer ni los accidentes de tráfico, sino a través de la depresión? Mueren por suicidios. Wow. ¿Sabías? Mira, sí, O sea, mira, yo quiero comentarte. Sí, adelante. Yo quiero comentarte que una de las causas de la depresión, una de las causas del estrés, una de las causas es la sed de Dios. Cuando una persona, yo pienso que cuando una persona, nosotros tenemos un cuerpo Ujú. y el cuerpo se manifiesta, cuando tiene hambre, se manifiesta de diferentes formas. Ya. Te da tembladera, te puede dar mal genio, o te da tristeza, te da ganas de llorar. Sí. Hay manifestaciones que tiene el cuerpo. Ujú. El espíritu es lo mismo, o sea, el espíritu nosotros tenemos que alimentarlo a través de la oración, a través del ayuno, a través de eso. Pero cuando no se alimenta el espíritu, va a tener unas manifestaciones y eso va a transmitir al alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, Totalmente. las emociones. Entonces va a haber una sed, una sed del Señor. Ujú. Entonces yo creo que eso radica la depresión y radica todo que la gente necesita de Dios, tiene sed. Claro que en definitiva son esos regalos que el Señor tiene, por lo que decía, el Señor tiene paz, el Señor tiene bendición para nosotros, y todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy en la sociedad, porque yo me quedaba asombrada de esa noticia de ver que la primera causa de mortalidad en España y en Europa va al alza. Es eso, son los suicidios, son por la depresión, la falta de paz y la falta de sosiego. Hay muchísima ansiedad, mucho estrés, y parece como que hay un Dios que está deseando de regalar esa bendición que es: en paz me acostaré, así mismo dormiré, y tantas cosas que el Señor tiene para nosotros. Y por otro lado vemos la realidad de la sociedad que está a nuestro alrededor. Es impresionante
que hoy en día la gente se ha disparado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Lo digo porque lo veo tan palpable esta parte aquí y de la otra parte el Señor que quiere bendecir. ¿De qué manera, no? Sí, sí. Y como para alguien que nos esté viendo en este momento, ¿no? Se tiene que afiliar a alguna iglesia, tiene que pagar alguna cuota para poder disfrutar de No, todo eso. no, no. Mire que, Una pregunta mira que retórica. eso es algo gratuito, eso es algo gratuito, eso es algo que no es sino disponer su corazón, no es sino cerrar sus ojitos. Cuando uno cierra sus ojos está abriendo los ojos espirituales y cerrando los ojos carnales y se abre y entra una dimensión donde puede uno conectarse con el Señor. O sea, el cerrar los ojos y decir, Señor, perdona mis pecados, reconocer que uno es pecador, reconocer que uno necesita de un Dios vivo, reconocer que necesitamos que el Señor sea nuestro Salvador. O sea, hacer una oración de fe. Amén. Eso es lo que se necesita y eso es el Señor lo da gratuitamente. Y a medida que uno va haciendo esa oración, uno se va poniendo en las manos del Rey y el Rey empieza a actuar de una manera que lo deja a uno sorprendido, y es que Él te va a llevar a la iglesia que quieres que vayas, te va a llevar con la gente que quieres que estés, y todo va encaminado en el Rey, en los caminos del poderoso. Como que el Señor va guiando cada Exacto. paso, ¿no? Entonces solamente lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojitos, que eso no le quita fuerza ni energía a nadie. Ajá. Cerrar sus ojitos y hacer una oración de fe. Hacer una oración y pedirle al Señor perdón por sus pecados, perdón por sus pecados conscientes o inconscientes, porque a veces uno puede pecar también inconscientemente. Claro. Entonces, y pedirle perdón al Señor y abrir su corazón. Eso es. Amén, qué bueno. A mí es una cosa que particularmente creo que tenemos que llevar muy aprendida, el tema del noviazgo, del matrimonio, cómo el Señor nos habla, qué señales nos manda, y porque los cristianos nos casamos para toda la vida, Así es. ¿no? El Señor nos une con alguien donde se unen propósitos, no solamente vidas, sino se unen los propósitos también, y hablábamos de ese caso en concreto también de cómo el Señor, ¿no? Así Obró es. un milagro también Así en su es. vida. Bueno, pues yo creo que de todas maneras nosotros como creyentes Ujú. tenemos que seguir esos estatutos, esas leyes, esa palabra que es vida, la que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Y una de las condiciones, no, una de las cosas que habla Dios y dice, no os unáis en yugo desigual. Ujú. Lo mío prácticamente es un testimonio porque yo seguí dentro de la iglesia, ya un joven, después de que yo fui a prestar servicio en la Fuerza Aérea en Colombia, Ujú. llegué y pues mi anhelo es servirle al Señor, pero yo conocí una persona que ahora es mi esposa. Ella estaba estudiando en la universidad, estaba terminando derecho, o sea, estudiando para ser abogada. Yo estaba recién salido de la Fuerza Aérea, am, y yendo a la iglesia y creyendo en lo que dice, pero hay una cosa importante que yo quiero recalcar y es, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuál sería el yugo desigual? Entonces, O sea, un español con un ecuatoriano, no. no. El yugo desigual es, por decir algo, yo soy creyente, Ujú. yo tengo unos principios, tengo unas morales, tengo unas Una fe. cosas, una fe, exacto, para seguir a mi Señor. Y si yo me voy con otra persona que no, o que tiene los mismos principios, pero o sea, va a una religión Ya. y no está buscando al Señor como yo lo estoy buscando. Ujú. Es más o menos como le pasó a Sansón, Ya. más o menos como le pasó a Sansón, que él no debía, uno de sus votos era, o sea, conseguirse una esposa ahí dentro de su pueblo, pero él Ya. prefirió
y mirar a los Se le filisteos fue y la mirar en el otro mirada lado. para Sí. otro sitio. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos que mirar al otro lado. Ujú. Yo empecé a mirar al otro lado Ya. y yo dije, no, entonces fui como en yugo desigual porque, o sea, intelectualmente estaba en desnivel porque yo estaba un poquito más abajo. Ujú. Económicamente también estaba en yugo desigual porque eh, mi esposa y su familia Sí. tienen más recursos en ese momento, tenía más recursos de lo que yo tenía. Todo eso va afectando a futuro. Y Ya. adicional a eso, la misma fe, que no estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, eso afecta también. O sea, toda, eh, toda consecuencia genera una reacción y genera algo que uno tiene que pagar. Ujú. Entonces, lo que yo decía de joven, bueno, de todas maneras, a la familia de mi esposa decía, no, pero usted cómo se va a conseguir un cristiano, cómo usted se va a conseguir un evangélico. Eso le decían a su esposa. A la esposa, ¿cómo se va a buscar el Wow. evangélico? Mire esto, mire lo otro. O sea, no, y ellos pues obviamente miraban por la parte financiera, por la parte Claro. intelectual, no competían, no éramos iguales. Ya. Por lo mío, mi pastor me hablaba, mira, tú no estás en yugo igual, mira que ella no tiene la misma fe, mira que esto. Y yo como muchacho, que uno de muchachos sabe uno cree que se las sabe Sí, todas, claro. y empecé a decir, no, tranquilo, pastor, que yo la voy a traer a la iglesia, ¿no? Yo la vuelvo. Pero, hello, Ya. eso, o sea, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, Ujú. pero eso ha sido a través de una trayectoria, Un un proceso que nos Ya. ha tocado luchar. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me tocó más o menos un promedio de 10 años Wow. orarle al Señor para que mi esposa llegara a los caminos. Y sudor y Sí, lágrimas. exacto, por parte y parte, entonces, porque no nos entendíamos en ese aspecto. Hasta que el Señor tocó su corazón, tocó su vida y hubo un encuentro real, un encuentro genuino y las cosas cambiaron, pero Costó. exacto. Qué importante, habrá muchísima, sobre todo yo creo que hay más mayoría de mujeres creyentes con esposos no creyentes y también de la otra parte, ¿no? Esposos creyentes con esposas no creyentes. ¿Cómo lo lidió usted el tema de su esposa que no era creyente durante 10 años y usted siendo creyente confirmado y reafirmado? ¿Cómo se vive eso? No, pues yo creo que no es vida, no es vida porque de todas maneras siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas, porque lo que yo quiero, ella no quiere, lo que ella quiere, yo no quiero. Entonces, ahí se necesita la intervención divina, Ya. la intervención divina y yo creo que hoy en día, pues nosotros en la iglesia damos ese testimonio a los jóvenes, les Ujú. decimos, mira, o sea, no hagamos el camino más difícil. Claro. No hagamos el camino más difícil después de que Dios habla. Ujú. Si el Señor dice, no, en yugo es igual, Ujú. pues pongámonos en la brecha y esperemos que el Señor tiene, para cada joven tiene su mujer, para cada niña tiene su esposo. Y lo Sin más duda. importante es eso, cada uno de nosotros necesitamos una idónea. Y mejor, obvio que la idónea tiene que ser en Cristo. Amén, amén. Claro, eso es muy importante porque no como Sansón, por la vista que le gustó a aquella mujer y le trajo pues todo lo que acarreó sobre su vida, Mm, no es la vista, es lo que el Señor diga también en ese aspecto, porque quizás algunos jóvenes digan, pero el Señor no se mete en esto, ¿no? Pero sí, el Señor quiere formar parte de quién va a ser el hombre o la mujer con la que vamos a compartir pues toda la vida o el resto de nuestra vida, ¿no? O sea, sería consultarle primero al Señor. Eso Así sería el es. primer paso, ¿no? Sí, ¿Quién es la persona? así es. Cada uno de nosotros tenemos que andar bajo unos principios y esos principios tienen que ser lo que manda Él en sus mandamientos. O sea, tener a Dios o sea, primero que todo, amar a Ujú. Dios sobre todas las cosas. Y amar lo que quiere decir, o sea, ponerlo en cada situación. Claro. Cada uno de nosotros tenemos metas, cada uno de Ujú. nosotros tenemos sueños, Ujú. tenemos anhelos. Mm. Pero si esos anhelos van direccionados de la mano del Señor, van a ser unos sueños
que nos van a hacer alegres, felices. Pero si nosotros no ponemos esos sueños y esas metas, entonces vamos a encontrar lo que es tristeza y dolor. Claro, Si cada persona pusiera en las manos de Dios sus pasos, quién va a ser su esposa, quién va a ser su esposo, el viaje, el trabajo, todo lo que tenemos nosotros. Nosotros como creyentes estamos en un mundo y en este mundo tenemos que pasar por diferentes situaciones. claro. Pero si esas situaciones las dejamos que el Rey de Gloria las controle, vamos a estar siempre, siempre como lo dice Él en su palabra, que vamos a estar nosotros siempre como cabeza. Hablábamos, No. sí. Y no nos pone por cabeza y no por cola. Amén. Hablábamos antes de que, bueno, antes cuando nos hemos saludado, de que usted decía que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Y ahí entra todo, ¿no? Ahí entra el matrimonio, ahí entra la carrera, ahí entra toda nuestra vida. Amén. El saber, ¿no? ¿Cuál Am- es el propósito de Dios Amén. para cada uno? Mire, el Rey Soberano dice la palabra de él que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación, que desde el vientre de nuestra madre ya Ujú. estábamos ahí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el Señor, en su agenda divina, ya está el momento en que nosotros íbamos a nacer, hasta el momento que vamos a morir, Ya. pero a morir a esta tierra. Ujú. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios a cada uno nos ha trazado, nos sabía cómo nos íbamos a llamar, sabía cómo nos íbamos a llamar y sabíamos y sabe cuál es el sendero, cuál es el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, sencillamente, Él tiene una línea trazada que es más fácil cuando uno sigue esa línea porque él tiene el camino iluminado para llegar a un punto, que dice el punto del propósito. Pero si nosotros desobedecemos y le hacemos una media luna a ese Mm, punto, entonces en esa media luna es donde vamos a sufrir, en esa media luna es donde vamos a tener el dolor y donde vamos claro, a tener las dificultades. Y eso es lo que nos pasa a todos. Cuando claro. no sabemos el propósito y no buscamos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, sencillamente vivimos como venga el día y como venga. Claro, Entonces, ahí es cuando viene el dolor, viene, porque se toman decisiones que no son correctas. claro. En el Señor todo es bueno. En el Amén. Señor la vida, el dolor y la muerte. Ujú. Porque el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que no son pensamientos de Amén. mal, Amén. sino de bien. Él quiere bendecirnos, pero a veces nos desviamos. Y en lo que Sí. estamos hablando acerca de propósito en el matrimonio, nos desviamos con la persona que no es. Si sufrimos unas consecuencias, gracias que el Señor tiene misericordia Así y nos es. vuelve de nuevo al Él camino. es un caballero. Él es Ujú. un caballero. El Señor no nos obliga a nada. Tiene un propósito, pero Él nos da libre albedrío. ¿Quieres escoger eso o quieres escoger este camino? Entonces Ujú. sencillamente ve por el camino, pero hello, ya sabes cuáles son las consecuencias y te voy a devolver a Al donde original, tiene que volver, pero a lo tienes que que, Él sí. tenía para llevarlo a cabo. Ahí sí como dice, Él nos lleva al desierto para aprender. Wow. Sí, Sí, pero ahí cuesta, ¿no? así Ahí es. tenemos que llorar y sudar por ello, ¿no? Qué importante, ¿no? El poder pedirle al Señor que nos guíe en todo esto, ¿no? Y lo más importante es que el Señor quiere formar parte de nuestra vida y quiere que contemos con Él en todo, ¿no? Y hablábamos antes de la fe, nos falta fe para conocer su voluntad y para saber su propósito, el poder escuchar su voz hoy en día, ¿no? En medio de tantas voces que se escuchan, porque hay voces por todos lados que nos dicen ese es el camino, pero cómo poder distinguir la voz del Señor, ¿no? Así En es. este tiempo. Mire, es muy importante que nosotros como creyentes, como personas que amamos al Señor, como personas que somos embajadores del reino, es importante que nosotros testifiquemos de diferentes formas. La primera, pues obviamente hablando de cuál es el reino, hablando de la palabra. La segunda es que nuestra vida hable sin necesidad de hablar, o sea, dando un buen testimonio. Testimonio. Eso evangeliza, eso atrae a la gente, eso es esta persona, ¿por qué actúa así? Pues yo quiero ser como eso. Ujú. O sea, testifica.
Y la otra forma es dejar que Dios obre de una forma extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. ¿Cómo ve o cómo percibe este ambiente espiritual de hace 2 años que estuvo aquí, ahora? Wow. ¿Cómo Sí, se siente? sí, no, yo te digo que para mí ha sido una bendición, ha sido una bendición tremenda, pues estar dentro de un equipo de pastores liderado por un maestro, liderado por una persona que anda en el Espíritu, que enseña a andar en el Espíritu, como es nuestro pastor Juan Radamés. Ujú. Yo te cuento que para mí ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. Cada persona ministra, cada persona con su testimonio, con sus palabras. eh, Cada persona habla. Ujú. Y qué pasa? Es que hemos aprendido a andar en el Espíritu. Hemos aprendido a través del tiempo que no es la hermenéutica que es de los libros, sino es andar en la hermenéutica del Espíritu, como Qué hemos bueno. aprendido. Entonces, sencillamente, para mí y para los míos, ha sido Mm. muy enriquecedor este tiempo. Amén, qué bueno. Si hubiese alguna palabra que pudiese lanzar hoy en día, en estos días que vivimos, en este tiempo, en este siglo XXI, ¿qué palabra sería a la gente que nos escucha y que nos ve? Eh, ¿Qué necesidad, qué palabra podría lanzar para que el mundo sea consciente de que Dios está llamando, ¿no? Sí, a ver, pues de todas maneras, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24, Jesús habla acerca de los principios de dolores, acerca de que en los tiempos escucharemos de terremotos, de pestes, escucharemos de diferentes cosas que aún hoy por hoy están pasando, de guerras, De rumores cambio de guerras, climático. todo, sí. Entonces, sencillamente todo eso nos llama a que estamos en el último tiempo, estamos en los últimos tiempos. Si nosotros nos ponemos a mirar la palabra, vemos que en el Antiguo Testamento había un contacto más de Dios con el hombre. Dios hablaba al hombre personalmente Ujú. y se gozaba. Vemos en el Nuevo Testamento que es el tiempo de Jesús, por donde Jesús pasaba, hacía señales, prodigios, hacía milagros y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Y hoy por hoy estamos viendo y viviendo unos tiempos que es el tiempo del Espíritu Santo, un tiempo profético que nosotros si nos damos cuenta de los tiempos en los que estamos viendo, vamos a discernir que andar en el Espíritu es lo mejor que puede haber. Y andar en el Espíritu nos vamos a dar cuenta que el tiempo profético se divide en señales Mm. proféticas, palabras proféticas, visiones proféticas, eh, sueños, palabras, visiones. eh, Andar en el Espíritu es lo mejor. Ujú. Entonces, sencillamente hay que dejar que Dios obre y que el Espíritu Santo transforme las vidas. Amén, qué bueno. Me imagino a muchísima gente que está en esa necesidad y no entiende por qué está viviendo situaciones que quizás tienen respuesta en lo espiritual, ¿no? Quizás están sufriendo pues la rebeldía de unos hijos, o quizás está sufriendo la separación en el matrimonio y no sabemos entender que, digamos, hay un trasfondo espiritual y son consecuencias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Mire, la palabra del Señor nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Listo. Amén. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos llama, el Señor nos dice a nosotros, mire, no importa la dificultad, no importa el problema, la necesidad, el dolor, no importa la enfermedad. Si Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es porque allí está el descanso, ahí está la paz, ahí está la sanidad, ahí Mm. está todo lo que nosotros buscamos. Pero es importante ir, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta.
cada uno de nosotros, o sea, obviamente, si hacemos una encuesta y nos paramos ahí en la calle y le preguntamos a cada persona que está pasando, ¿tiene algún problema? Yo le aseguro que todo el mundo va a decir, sí, 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 todo el Seguro. mundo tenemos algo que pedir, algún problema que nos agobie y Ujú. tenemos que pedirle al Señor por eso y podemos descansar, ¿sí? En Jesús porque Él es la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Amén. Es el único que dice el puede Señor, traer sí. esa respuesta a la sociedad en la que estamos viviendo. Qué bueno poder hablar de todos estos temas de una manera así tan tranquila y saber que ahí es donde está nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces vivimos a un lado del Señor y como que no le damos la oportunidad de que Dios pueda entrar en nuestra vida y que Él pueda obrar, ¿no? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren mis caminos. Y ahí empezar a caminar una vida no religiosa, sino una vida de andar en el Espíritu, como Así usted es. decía, ¿no? Es darle la oportunidad simplemente al Señor de reconocerle y de tener necesidades. Señor, te necesito, ven y Dios al instante acude, ¿no? Sí, pero mira, es lo que habíamos hablado al principio, todo eso son añadiduras, Ujú. todo es añadiduras porque el Señor sabe de qué padecemos, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Si Él le da de comer A a- las a aves, las aves, ya. entonces Él sabe cuál es nuestra necesidad. Si se busca primeramente el reino de Dios Mm. y su justicia y todo vendrá por añadidura. Nosotros tenemos que entender primeramente es que hay que buscar de Dios, pero no hay que buscarlo por qué nos va a dar. Mm. No hay que buscarlo porque necesitamos, sino hay que buscarlo es porque queremos adorarlo, porque queremos eh, alabarle, porque queremos demostrarle que lo amamos, que estamos agradecidos Ujú. por esa salvación, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y lo demás viene por añadidura. Amén. Cuando nosotros empezamos a preocuparnos por las cosas terrenales, ahí es cuando no vamos a tener paz, Ujú. ni tranquilidad, ni gozo. Ujú. Porque Dios ha puesto eternidad en el hombre, ¿no? En el ser humano. Y por eso hay esa búsqueda. O tenemos esa búsqueda que no sabemos qué es, que al fin y al cabo es Dios. Es lo que buscamos, pero no sabemos el nombre, ¿no? Por eso la sociedad hoy en día anda tan perdida, porque Dios ha puesto esa eternidad. Hay una necesidad de encontrar al Creador, ¿no? Así es. Amén, qué Amén, bueno, ¿verdad? sí. Podemos ministrar al Señor, porque eso es lo que más necesitamos hoy en día, ¿no? El Señor Amén. ministre en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues de todas maneras, yo sé que las personas que pueden estar escuchando y Ujú. tienen alguna necesidad, tienen algún problema, alguna dificultad, que están de pronto en un hospital, que están en una clínica, o están en una cárcel, o se encuentra en casa y tiene algún problema y está pidiendo al Rey de Gloria que se glorifique, que se manifieste, está necesitando una intervención divina. Yo quiero decirle en este momento que el Rey de Gloria dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos, al clamor de su iglesia. Ujú. Y si la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lo más importante es que tú vengas a Él y que tú permitas que Él entre en su corazón y que abra las puertas y que Él pueda entrar y cenar contigo. Y vas a encontrar una paz, vas a encontrar una tranquilidad. Yo quiero hacer una oración y quiero que ahí donde esté, cierre sus ojos y vamos a dejar que la gloria de Dios descienda en tu vida. Acuérdate que el Señor dice, si creyeres verás la gloria de Dios. Solamente necesitas es creer que Dios te está escuchando, creer que Él te está abrazando, creer que el Rey de Gloria hace cosas sobrenaturales y si las ha hecho anteriormente, las puede hacer hoy, Ujú. porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta Amén. mañana. Padre, Sí, porque tú nos Señor. das el privilegio, Señor, de estar en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo sentir, Mm. Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque tú permites que a través de estos medios de comunicación podemos llegar a cada persona, Señor, que necesita de ti, Dios, que está clamando por una ayuda, oh Rey.
Padre, necesitamos, Señor, que seas tú extendiendo tu mano poderosa y con tu mano sanadora, Señor, sea tocando, Señor, esa persona que está dolorida, Dios, que sea tú llevando cada dolor, cada enfermedad, Señor, sobre el madero. Señor, Amén. declaramos en el nombre de Jesús una completa sanidad para esta persona, Dios. Señor, asimismo, pedimos por esta madre que no sabe dónde está su hijo, que está clamando por su hijo. Padre, porque quiere que él venga y que vuelva a los caminos tuyos, Padre. Te pedimos en el nombre de todo nombre que haga una intervención, Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea rearguyendo de pecado, de juicio, de justicia, Padre. Señor, en el nombre de todo nombre declaramos, Señor, que tu presencia, Señor, sea obrando. Padre, que hayan cielos abiertos, llenos de gloria, de Amén. poder, de Sí, victoria sobre cualquier persona que nos está escuchando. Amén. Padre, porque en ti no hay casualidades, en ti hay propósitos. Si tú permitiste que esta persona, que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, Amén. ponga Aleluya. el corazón dispuesto para que el Señor entre, Dios va a hacer un milagro sobrenatural. No es sino que tú lo creas. Amén. Señor, y en el nombre de todo nombre, te damos Señor. gracias porque tú eres, Señor, el que lo haces. A ti sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. 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 Gloria Aleluya. a Dios. Qué bueno el poder orar y poder reconocer al Señor en medio nuestro, ¿no? Amén. Que el Señor está, como decíamos anteriormente, deseando formar parte de nuestra vida. Él conoce de nuestra debilidad, de nuestra necesidad y Él quiere. De una manera sobrenatural, ¿no? Esa palabra que tanto le gusta Amén, amén. a usted. Sí, El Señor se manifiesta sobrenaturalmente sí. en nuestras vidas. ¿Hay alguna, para aumentar la fe del que escucha, ¿no? Alguna anécdota que pueda contarnos de qué manera el Señor se ha manifestado sobrenaturalmente, además de Sí. todo lo que nos ha contado, de las necesidades para cuando comenzaron el ministerio, cómo el Señor proveyó, Sí. pero quizás alguna Amén, amén. anécdota. De todas maneras, nuestras vidas, la vida del creyente está basada en testimonios. La vida de nosotros está basada en día a día ver la gloria de Dios. Amén. Pero lo más importante es eso, testificar, porque cuando Amén. uno testifica la fe del que está escuchando, Exacto. si dice, bueno, si Dios hizo algo en esta persona y tenemos el mismo Dios, Dios puede hacer lo mismo por mí. Claro. Si el Señor dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón, pero si nosotros lo buscamos, entonces no nos preocupemos porque el Rey de Gloria hace cosas sobrenaturales. Ujú. La otra vez, un testimonio la otra vez tuve que viajar a Colombia Ya. y estaba en el aeropuerto, ya iba para Nueva York, Ujú. pero mi deseo en mi corazón es, ay Señor, voy cansado y hacer un viaje de 5 horas de Colombia a Nueva York. Sí. ¿Cuánto me gustaría, Señor, irme en un viaje de primera clase? ¿Cuánto me gustaría, Señor? Y ahí mismo pasé al counter, al check-in, a chequear. Entendemos que no llevaba pasaje de primera. No, llevaba No. económica. Sí, llevaba pasaje Ya. económico. Pero había un deseo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pasé al counter a hacer el check-in, a chequear Ajá. Me dijeron, ¿usted quiere ser voluntario? Y le digo, no entiendo la palabra voluntario, ¿qué quiere? O sea, voluntario es que te quedas de último y si no hay más cupo, entonces puedes viajar mañana. Entonces la aerolínea te paga a ti el hotel o Sí. te da esto. ¿Quieres hacerlo? Bueno, por mí no hay problema, pues me quedo otro día más en Colombia, pues está bien, Ujú. por lo cansado que estoy, pero bueno. Ya. Entonces esperé hasta que la gente entrara al avión y después viene la secretaria, la mujer, me dice, mira, ¿sabes qué? El avión ya está, pero hay cupo. Entonces te puedes ir con nosotros, pero te vamos a premiar, la aerolínea te va a premiar por ser voluntario, entonces te das No. en primera clase. Yo, aleluya. Como el Señor, ¿no? Sí, entonces- tan detallista, ¿no? Así que es. guarda cada detalle. Sí, entonces son cosas que uno va viendo. Nosotros los hijos del Rey, o sea, todos nosotros vivimos bajo experiencias y tenemos testimonios. El hecho de que estemos sentados aquí le damos la gloria al Señor por un día más de vida. Claro. Le damos la gloria al Señor por tener una familia, por tener un techo, por tener un abrigo, por tener... Ujú. Pero como sigue siendo el Señor,
es un Dios de cosas sobrenaturales. Así es. Y hay cosas que tenemos que nosotros decirlo a los cuatro vientos. Ujú. Como usted dice que está aquí, y de alguna manera yo me he enterado por ahí un pajarito que me ha dicho que también se cumple proféticamente el que usted esté aquí. También que en algún momento el Señor le habló de que iría a las naciones o de que Amén. saldría a las naciones, ¿no? Amén, ¿De qué amén. manera el Señor lo hace, no? Amén. Sí, no, la gloria sea para el Señor. Es que su palabra se cumple, ¿no? Su Ujú. palabra se cumple y esas promesas. Sí, en un momento, pues, alguien oraba por mí, mi pastor, y decía que íbamos a predicar a las naciones y que él me llevaría. Esto es un testimonio, sí. Wow, El sí. Señor obrando. Y quizá en ese momento no damos crédito porque Así no es, pensamos. así El es. salir a las naciones queda como muy grande, ¿no? Sí. Pero después, Pero mira que allá en Nueva York, cuando yo llegué a Nueva York y estaba, y obviamente uno empieza a predicar y en la iglesia, pues, la iglesia hay ecuatorianos, personas de Ecuador, personas de Perú, personas de diferentes sitios, sí, aquí también, personas dominicanas. muchísimo, Entonces uno ya está predicando y uno dice, no, estoy predicándole a las naciones, ¿cierto? estoy predicando a las naciones, sí, pero es una bendición viajar, sí, una bendición viajar también. Pero ahí se cumple lo que dice el Señor. Sí, y viviendo todo eso sobrenatural como el Señor obra y actúa. Por eso no tenemos que cerrar nuestros ojos, ¿no? O que nos falte la fe para saber que Dios puede obrar un milagro en situaciones que decimos son imposibles, ¿no? ¿Quién o ese pueblo de Israel que hubiese imaginado nunca que hubiese abierto el Mar Rojo, por Así ejemplo, es. ¿no? Y hoy en día el Señor sigue siendo ese mismo Dios y sigue queriendo manifestarse de esa manera también, ¿no? Solo necesita lo que usted decía anteriormente, un corazón que le crea, ¿no? Amén, amén, así Y es. que camine en el pensamiento de Dios, en el mandato y en la voluntad perfecta del Señor. Sí, pues todo va de acuerdo también a la voluntad de Dios, porque a veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y Mm. pedimos e intercedemos por nuestra voluntad que queremos y queremos. A veces somos como esos niños pequeños que se empeñan en que la mamá o el papá le den aquello que no le conviene, ¿no? Sí, Pues estamos igual. exacto, y me hace acordar de una predicación que yo tengo por revelación del Señor, que es el punto y la coma, o sea, la ortografía de Dios. Wow, La ortografía de Dios. Y sabemos que el punto, ¿qué es un punto en la ortografía? Es un punto es cuando se termina una oración o se termina una palabra. ¿ya? Punto. ¿Y qué es una coma? Cuando le da continuidad a la oración. En la palabra del Señor nos da una ortografía si nosotros le aplicamos lo que el Señor nos da a nosotros, la revelación. Wow. Cuando el Señor nos habla a nosotros de un punto, y es que nosotros Ahí. le decimos a nuestros hijos, no hace eso y punto, de tanta insistencia y punto. O sea, no Ya. queremos que, a veces el Señor quiere hacer un punto en nuestras vidas, Acabar. acabar una amistad, acabar una relación, acabar un trabajo, o sea, una relación de amigos, Ya. acabar con esto. Y uno dice, pero ¿por qué me sacaron del trabajo, Señor? Ujú. Porque Dios quería un punto. O sea, no tenemos que Interesante, renegarle al Señor por este trabajo. No, es que es un punto porque Dios tiene algo mejor. Es un punto que Dios te está alejando las personas porque te van a hacer daño o porque te están haciendo daño. Entonces, es un punto, pero si uno le quiere poner la coma, entonces sufre las consecuencias. Ya. O sea, le quiere dar uno continuidad a las cosas, es cuando dices, yo te estoy dando un punto y tú le quieres dar una coma, entonces, y si el Señor quiere dar una continuidad a las cosas y pone coma, entonces no le pongamos punto, Claro. porque a veces el Señor quiere que usted siga o que uno siga en el trabajo y que siga ahí porque ahí está la bendición, porque ahí es donde le está sirviendo, pero quiere irse o quiere hacer esto. No, yo quiero es poner una coma, esté ahí porque ahí está la bendición, porque está la unción, porque está la revelación. Eso es muy interesante, Amén. ¿no? Eso decir, Señor, sé tú el que gobierne mi vida completamente y mi deseo se quite, o sea, se quede a un lado y que seas tú, Señor, el que o pone el punto
o pone la coma, ¿no? Y ahora me imagino a mucha gente que lo está pasando fatal en el trabajo y quieren poner el punto y quizá el Señor no, quizá el Señor, oía un pastor que decía, mucho tiempo que pasamos en el trabajo es de alguna manera como el Señor está ministrando nuestras vidas. En el trabajo, el Señor usa el trabajo para ministrarnos y para moldearnos de alguna manera. Y nosotros muchas veces queremos poner el punto y salir rápido porque lo pasamos mal. Sí, pero a ver, ¿cómo sabemos que es el punto de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios quiere hacer todo? Buena pregunta. Es la pregunta pero millón, ¿cómo sí. sabemos esto? Porque vemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. Cuando las cosas vienen de Dios, Dios da paz. Cuando las cosas vienen de Dios, el Señor da una tranquilidad, una alegría. Entonces, sencillamente, que quieres, te sacaron del trabajo o quieres terminar la decisión de terminar con el trabajo, entonces, pero yo tengo paz, tengo gozo. A veces, no, yo quiero terminar, pero es que no sé qué hacer, si me retiro, no, es que voy a comprar este carro, pero lo compro, no lo compro. El Señor me está diciendo, me está poniendo un punto que no. Sí, no, es que no me da paz comprar este carro porque cómo lo pago, cómo lo hago, Cuando las cosas son del Señor, el Señor da una paz, un gozo. Ahí es cuando uno se da cuenta que que estamos dentro de la ortografía del Señor. Wow. El punto. Qué impresionante, ¿no? Y que nuestro deseo o lo que nosotros queremos no esté por encima de lo que el Señor quiere hacer. Así y ahí es donde vamos a tener el éxito, ¿no? Y lo impresionante de cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor nos habla. O sea, no está escrito en la Biblia qué coche me tengo que comprar, pero cómo el Señor nos manda la palabra, la señal, nos manda la convicción o nos habla a través de alguien, incluso de los niños. El Señor usa a los niños a veces para hablarnos cuál es la voluntad, ¿no? Por aquí tienes que ir, ¿no? Así el Señor cuando nosotros preguntamos no nos va a dejar sin contestar. Así es. Hubo una vez un pastor que me dijo, por muy torpe que seas, el Señor siempre se va a hacer entender. Sí, así es. ¿Verdad? No, el Señor siempre se quiere dar a entender a nuestra vida. O sea, no tengamos ningún temor de preguntarle y ahí entra lo sobrenatural de Dios, ¿no? Amén. Como el Señor nos responde. Amén. Entonces, andar bajo el camino del Señor y bajo la voluntad, vamos a tener siempre resultados de alegría, de paz. O sea, Claro. siempre los frutos del Espíritu van a estar ahí con nosotros. Amén, qué bueno. Estamos en la recta final ya de este tiempo, esta entrevista en el que estamos disfrutando por mi parte, yo espero que también por la de ustedes, también con el pastor, y nos gustaría, si hay algo en su corazón, hay algo que le palpita, hay una palabra, una oración, lo que haya en su corazón antes de despedirnos, que no se lo quede, que lo pueda compartir con todos nosotros, con tanta y tanta gente que yo creo que tienen hambre de escuchar la palabra del Señor. Amén, 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 amén. La gloria sea para el Señor. Bueno, pues de todas maneras podemos mirar donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice en Mateo 18, 22, porque le preguntaba a Pedro, le decía al Señor Jesús, le decía, ¿será que podemos perdonar 7 veces? Y decía Jesús, no, 7 veces, 70 veces 7. Es interesante lo del perdón. El perdón. Porque decía que mucha gente se aqueja de males porque falta perdón hoy en día. Ese es el tema que yo quiero de pronto tocar, que el Señor pone en mi espíritu, que es el poder liberador del perdón. El poder liberador, porque si nos damos cuenta, hoy por hoy, en lo que ya habíamos hablado en los magazines, en los periódicos, en los noticieros, siempre está hablando de suicidio, siempre está hablando de divorcio, siempre está hablando de problemas. Las cárceles están prácticamente llenas. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no sabe perdonar. Porque la gente no sabe perdonar y es algo tan universal. Wow. Que si nosotros nos damos cuenta, esto está tomando parte activa y esto es algo que está destruyendo al ser humano. Pero nosotros, lo que tú decías es algo sumamente importante, que es cuando uno no perdona, esas son consecuencias del no perdonar. Porque a veces
sentimos nosotros rencor, sentimos furia, tenemos esa fe de venganza, sencillamente porque no sabemos perdonar y no dejamos que el poder liberador del perdón fluya en nosotros. Que en alguna situación incluso tenemos que pedir al Señor el poder perdonar, ¿no? Porque hay veces que somos agraviados o injustamente tratados y son cosas que no nos nace del corazón, porque es verdad, porque nuestro corazón no se inclina a eso. Pero hemos experimentado que pidiéndole al Señor el poder de perdonar a aquel que nos ha hecho el mal, Dios tiene para darnos ese poder y poder liberarnos, porque en definitiva, cuando no perdonamos, estamos atados. Estamos atados y ahí es cuando no tenemos paz, no tenemos alegría, no tenemos gozo y se nos va el sueño, se nos va el hambre, se nos va... Pero cuando dejamos que el Señor fluya, si Él mismo lo dijo, Él mismo perdonó, se fue a la cruz, pagó un precio por cada uno de nosotros para que nosotros perdonáramos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos que también perdonar. Por más difícil que sea la humillación, por más difícil que sea el maltrato, por más difícil que sea lo que otra persona haya hecho en nuestras vidas, hay que dejar que Dios obre. Porque Él dice, mía es la venganza, y dejar y liberarnos nosotros. Claro. Porque el no perdonar hace que nuestro cuerpo se enferme también. Físicamente. Sí, exacto. Que el no perdonar, eso hace que nosotros decaigamos. El no perdonar hace que nosotros vayamos teniendo en nuestras vidas esa sed de venganza. Claro, y la falta de perdón contamina. No viene sola, ¿no? Viene con el rencor, viene con el odio, viene con tantas y tantas cosas que al final, como dice el salmista, si no me equivoco, que secaron los huesos, o secan los huesos, esa falta de perdón, ¿no? Lo importante que es hoy en día. Y es verdad que falta perdón en medio nuestro para poder verdaderamente ser libres, porque atados con odio, atados con rencores del pasado, difícilmente podemos servir al Señor. Así es. Yo como pastor, he encontrado gente que me ha dicho, pastor, yo no puedo, es que es tan difícil perdonar, es tan difícil, no puedo porque eso es difícil. Esta persona me hizo daño cuando yo estaba pequeña, esta persona me hizo daño, claro. Vi cuando maltrató, esta persona yo vi cuando asesinó a tal familiar en mi presencia, yo no puedo perdonar. Yeah. Pero ahí es cuando tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas, que el Señor quite eso, porque eso es lo que causa los problemas físicos, eso es lo que causa que cada uno de nosotros nos contaminemos espiritualmente. Amén. Qué importante, qué interesante, ¿no? Hablar del perdón y dar lugar al Espíritu Santo. Si nosotros no podemos, que sea el Señor el que tome el lugar, ¿no? Y que nos dé ese poder. Así es. Para poder, en libertad, poder servir al Señor, en definitiva. Así es, sí. Pues, pastor, le agradecemos muchísimo esta palabra. Para mí es un privilegio. Y el que haya reservado este tiempo para estar con nosotros, y ha sido una verdadera bendición. Y nada, aquí tiene las puertas abiertas. Amén. Para la próxima. Amén. Que sea con su familia, si puede ser. Amén, así va a Y ser. bueno, y nada más, muchísimas gracias, pastor Fernando Riano. Gracias a ti, a todo el equipo. Amén. A mis amados hermanos, pastores, consiervos. Amén. Y nos seguiremos viendo, si Dios quiere. Amén. Muy bien, pues hasta aquí el tiempo se nos ha agotado. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan podido ser ministrados por el Señor. Y les dejamos con la programación habitual de Radio y Televisión Vida. Un abrazo, que el Señor les bendiga.